¿Y si te dijera que lo divino no habita en los templos ni en los cielos distantes, sino en las profundidades de tu propio inconsciente? Imagina esto. Carl Jung, aún joven médico, se encuentra frente a una paciente diagnosticada con esquizofrenia, incurable. La mujer, de mirada perdida, repite incesantemente visiones sobre el sol, un falo cósmico y serpientes que devoran sus propias colas. Los médicos ven solo delirios sin sentido. Jung, sin embargo, reconoce algo más: símbolos universales que trascienden la experiencia individual, idénticos a los que aparecen en textos alquímicos medievales y mitologías antiguas de culturas que esta mujer jamás conoció. ¿Cómo es posible, se preguntó Jung, que esta mujer sin educación formal produzca los mismos símbolos sagrados que han aparecido en tradiciones espirituales durante milenios? La respuesta lo cambiaría todo. Existe un lenguaje simbólico universal que conecta lo humano con lo divino, un código secreto inscrito en nuestras almas que la ciencia moderna ha decidido ignorar deliberadamente. El mundo moderno nos ha enseñado a valorar únicamente lo tangible, lo medible, lo reducible a ecuaciones y datos. Hemos sacrificado el alma en el altar de la racionalidad. Pero Carl Gustav Jung, quizás el psicólogo más incomprendido de la historia, decidió caminar por una senda diferente. Mientras sus contemporáneos buscaban reducir la psique humana a meros impulsos biológicos o traumas infantiles, Jung se atrevió a explorar territorios que la academia consideraba tabú. Los arquetipos, el inconsciente colectivo, la sincronicidad y, más controversialmente, la dimensión espiritual de la psique humana. Lo que estás a punto de descubrir no se enseña en universidades, pero vive en ti desde que naciste. El lenguaje de lo divino, según Jung, no es verbal, sino simbólico. Es un idioma que habla directamente al alma, manifestándose a través de imágenes arquetípicas que emergen en sueños, visiones, arte, religiones y mitos de todas las culturas humanas. Estos símbolos no son invenciones arbitrarias, sino manifestaciones de una realidad psíquica profunda que conecta a cada ser humano con lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Durante sus años de autoexploración, tras separarse de Freud, en 1913, Jung experimentó lo que muchos considerarían una psicosis. Él lo llamó su confrontación con el inconsciente. Voces interiores le hablaban, visiones lo asaltaban. En lugar de medicarse o reprimirlas, Jung decidió dialogar con ellas. Durante 7 años descendió voluntariamente a las profundidades de su psique, documentando meticulosamente sus visiones en el famoso Libro Rojo, un manuscrito que permaneció oculto hasta 2009. Lo que encontró no fue locura, sino sabiduría ancestral. Me encontré de repente en un desierto infinito, escribió Jung sobre una de sus visiones. Un anciano de barba blanca se acercó a mí. Le pregunté quién era. Soy Elías, respondió. Junto a él apareció una joven ciega. Esta es Salomé, dijo el anciano. Detrás de ellos, una serpiente negra se deslizaba por la arena. Jung no interpretó estas figuras como alucinaciones, sino como personificaciones de aspectos del inconsciente colectivo, arquetipos que habían aparecido en innumerables culturas a lo largo de la historia humana. Jung comprendió que estas imágenes no eran casuales. El anciano sabio, la doncella ciega, la serpiente, todos eran símbolos universales que aparecían en mitos y religiones de todo el planeta. ¿Cómo explicar esta convergencia simbólica en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí? La respuesta de Jung fue revolucionaria. Existe un inconsciente colectivo, un sustrato psíquico compartido por toda la humanidad, donde habitan estas imágenes primordiales que él llamó
Arquetipos. Los arquetipos, según Jung, son patrones universales inherentes a la psique humana. No son ideas heredadas, sino tendencias a formar representaciones similares de motivos mitológicos. Son, en esencia, el vocabulario con el que lo divino se comunica con nosotros. El héroe, la madre, el sabio, la sombra, el ánima, animus, el sí mismo. Cada uno de estos arquetipos representa una energía psíquica fundamental que todo ser humano experimenta independientemente de su cultura o época. Considera esto. En un experimento informal realizado por seguidores de Jung en los años 60, se pidió a personas de diferentes culturas, desde aborígenes australianos hasta ejecutivos de Manhattan, que dibujaran lo que visualizaban al pensar en conceptos como protección maternal o sabiduría ancestral. Los resultados fueron asombrosos. Sin importar su trasfondo cultural, emergieron patrones simbólicos similares. La protección maternal a menudo se representaba como círculos, esferas o estructuras envolventes. La sabiduría ancestral aparecía frecuentemente como figuras ancianas, árboles o fuentes de luz. La ciencia convencional no tiene explicación satisfactoria para este fenómeno. Jung sí la tenía. Jung no hablaba de Dios como una figura externa, hablaba de un arquetipo sagrado que habita tu inconsciente. Lo llamó el sí mismo, Selbst, el arquetipo central de totalidad e integración. Cuando experimentamos imágenes de perfección, completitud o trascendencia, un círculo perfecto, un mandala, un ser luminoso, estamos percibiendo manifestaciones del sí mismo. Y aquí reside una de las ideas más revolucionarias de Jung. Lo divino habla a través de estos símbolos, no como una entidad externa que impone su voluntad, sino como una realidad psíquica interna que busca expresarse y realizarse. Esta perspectiva provocó y sigue provocando resistencia entre científicos, materialistas y líderes religiosos por igual. Para los primeros, hablar de arquetipos y del inconsciente colectivo suena a misticismo inaceptable. Para los segundos, sugerir que Dios es una realidad psíquica interna parece reducir lo divino a un mero fenómeno mental. Jung, sin embargo, trascendió esta falsa dicotomía. Para él, reconocer que lo divino se manifiesta a través de la psique no lo hace menos real, sino que revela el puente natural entre lo humano y lo trascendente. No es que yo crea que Dios es inconsciente colectivo, o que el inconsciente colectivo sea Dios, aclaró Jung. Solo afirmo que el símbolo de Dios es una expresión del inconsciente colectivo, y que es, por lo tanto, un símbolo que se encuentra y siempre se ha encontrado en todas las culturas. Esta distinción es crucial. Jung no reduce lo divino a lo psicológico, sino que reconoce la psique como el medio a través del cual lo divino se comunica con nosotros. Permíteme ilustrar esto con un ejemplo personal de un paciente de Jung, María, nombre ficticio. Acudió a Jung tras años de tratamiento psiquiátrico infructuoso. Sufría de depresión crónica y ansiedad paralizante. Los médicos habían intentado todo: medicamentos, terapia conductual, incluso electroshock. Nada funcionaba. En su primera sesión con Jung, ella le contó un sueño recurrente. Se encontraba en una catedral abandonada, donde un rayo de luz iluminaba una pequeña puerta oculta detrás del altar. Cada vez que intentaba abrirla, despertaba angustiada. Jung no interpretó este sueño como un mero símbolo de traumas infantiles. Vio en él la manifestación del arquetipo del sí mismo, buscando integración. La catedral representaba la estructura religiosa formal que ya no servía a María. La puerta oculta simbolizaba un camino espiritual personal que ella temía explorar. Jung
Le sugirió que en su próximo sueño intentara conscientemente abrir esa puerta. Semanas después, María regresó transformada. Había logrado abrir la puerta en su sueño, encontrando tras ella un jardín luminoso donde una anciana le entregaba una llave dorada. «Supe inmediatamente que era mi abuela, fallecida cuando yo era niña», explicó María. «Me dijo, esta llave abre todas las puertas, pero solo funciona desde adentro». Para Jung, este sueño no era casualidad ni fantasía. Era el lenguaje simbólico del inconsciente colectivo ofreciendo una solución que trascendía el enfoque médico convencional. La transformación de María no vino de ajustes químicos cerebrales, sino del reconocimiento y la integración de símbolos arquetípicos que resonaron con su ser más profundo. La llave que solo funciona desde adentro era una perfecta metáfora junguiana. La sanación verdadera no viene de intervenciones externas, sino del proceso de individuación, el viaje hacia la integración de todos los aspectos de nuestra psique. Lanni. Individuación, concepto central en la psicología analítica de Jung, es precisamente ese camino hacia la totalidad, hacia la realización del sí mismo. No es un proceso opcional o un lujo para quienes tienen tiempo libre y recursos. Es, según Jung, el propósito fundamental de la existencia humana. Y aquí surge otra idea revolucionaria. Los símbolos que emergen en nuestros sueños, fantasías y expresiones artísticas son señales que guían este proceso de individuación. Son el GPS del alma. Considera los sueños, por ejemplo. La ciencia moderna los reduce a procesos neuroquímicos aleatorios o, en el mejor de los casos, a mecanismos para procesar información diaria. Jung vio algo mucho más profundo. Un canal directo al inconsciente colectivo, un espacio donde los arquetipos pueden comunicarse con la conciencia. Los sueños son la actividad psíquica por excelencia, afirmaba. No son restos incoherentes de actividad cerebral, sino mensajes precisos y significativos del inconsciente. Ana, una ejecutiva de 42 años, soñó repetidamente con un niño abandonado que lloraba en un sótano oscuro mientras ella intentaba ignorarlo, ocupada en tareas importantes. La psiquiatría convencional podría interpretar este sueño como manifestación de culpa maternal o estrés laboral. Jung vería la emergencia del arquetipo del niño divino, representando la creatividad y espontaneidad que Ana había sacrificado en su ascenso profesional. El sótano simbolizaría el inconsciente, donde este aspecto vital de su psique había sido relegado. El mensaje no era sobre ser mejor madre o trabajadora, sino sobre recuperar una dimensión esencial de su ser que el mundo moderno le había enseñado a reprimir. Este ejemplo ilustra otra diferencia fundamental entre Jung y la psicología mainstream. Mientras esta última tiende a patologizar las manifestaciones del inconsciente, clasificándolas como trastornos, desórdenes o disfunciones, Jung las veía como intentos de comunicación, como brújulas apuntando hacia la integración y la totalidad. Lo que llamamos enfermedad mental puede ser, en muchos casos, el grito desesperado del alma por atención y reconocimiento. Esta perspectiva no minimiza el sufrimiento psíquico, ni niega la utilidad de intervenciones médicas en ciertos casos. Jung mismo era médico y respetaba el conocimiento científico, pero comprendió que el paradigma médico materialista era insuficiente para abordar la complejidad de la psique humana. ¿Cómo explicar, desde ese paradigma, fenómenos como la sincronicidad, las experiencias luminosas o la aparición de símbolos ancestrales en personas sin exposición previa a ellos? La sincronicidad, otro concepto junguiano revolucionario,
se refiere a la ocurrencia simultánea de eventos sin relación causal, pero unidos por el significado. Jung desarrolló este concepto tras observar innumerables coincidencias significativas en la vida de sus pacientes. Por ejemplo, una mujer le contaba un sueño sobre un escarabajo dorado, cuando de repente un escarabajo verde dorado, extremadamente raro en Zúrich, golpeó la ventana del consultorio. Para Jung, esto no era mera coincidencia, sino manifestación de un principio acausal que conecta eventos psíquicos y físicos. La ciencia materialista descarta estas experiencias como coincidencias aleatorias o confirmación selectiva. Pero Jung, junto con el físico Wolfgang Pauli, ganador del Premio Nobel, propuso que la sincronicidad revela una dimensión de la realidad tan válida como la causalidad material. No es casualidad que la física cuántica, con sus principios de no localidad y entrelazamiento, emergiera simultáneamente con las ideas de Jung sobre la sincronicidad. Ambas apuntan a una realidad más compleja e interconectada de lo que el paradigma mecanicista puede explicar. Las experiencias luminosas, momentos de profundo asombro, temor reverencial o conexión con algo trascendente, constituyen otro territorio donde la psicología junguiana ofrece perspectivas revolucionarias. Mientras la ciencia convencional las reduce a reacciones neuroquímicas o estados alterados de conciencia, Jung las reconocía como encuentros genuinos con arquetipos del inconsciente colectivo, particularmente con el sí mismo o arquetipo central. Carlos, un arquitecto de 38 años sin inclinaciones religiosas, experimentó lo que describió como una disolución completa de mi ser en luz pura durante una meditación casual. Por primera vez entendí lo que los místicos llaman unión con lo divino, explicó. No era una idea intelectual, sino una experiencia directa de ser uno con todo. Un psiquiatra convencional podría diagnosticar esto como un episodio disociativo temporal. Jung lo interpretaría como un encuentro con el arquetipo del sí mismo, donde la barrera entre el ego y el inconsciente colectivo se difumina momentáneamente, permitiendo una experiencia de totalidad. Estas experiencias luminosas no son raras ni patológicas. Estudios recientes sugieren que hasta el 60% de las personas han tenido al menos una experiencia que describirían como mística o trascendente. La psicología mainstream tiende a ignorarlas o patologizarlas. Jung las reconoció como momentos cruciales en el proceso de individuación, ventanas a una dimensión espiritual inherente a la psique humana. Esta dimensión espiritual es quizás el aspecto más controvertido y paradójicamente más relevante del legado junguiano para nuestro tiempo. En una era de crisis existencial, donde las religiones tradicionales pierden influencia mientras crece la sed de significado y conexión, Jung ofrece un puente entre espiritualidad y psicología. No es casualidad que sus ideas hayan influido tanto en movimientos religiosos como en terapias psicológicas contemporáneas. Jung no hablaba de Dios como una entidad metafísica externa, sino como una realidad psíquica innegable. No necesito creer en Dios, afirmaba, lo conozco. Con esto no pretendía reducir lo divino a un fenómeno mental, sino reconocer que nuestra única vía de acceso a lo trascendente es a través de la psique. Los símbolos religiosos, lejos de ser supersticiones primitivas, son para Jung expresiones del inconsciente colectivo que han emergido a lo largo de milenios para facilitar el proceso de individuación. Son herramientas psíquicas para integrar aspectos inconscientes en la conciencia. El mandala, por ejemplo, aparece como símbolo sagrado en tradiciones tan diversas como el budismo tibetano, el cristianismo medieval
y las culturas nativas americanas. Jung descubrió que muchos de sus pacientes dibujaban espontáneamente mandalas en momentos críticos de su proceso terapéutico, sin exposición previa a estos símbolos. Para él, esto evidenciaba que el mandala es una expresión arquetípica del sí mismo, emergiendo naturalmente cuando la psique busca integración y totalidad. La cruz cristiana, el árbol de la vida cabalístico, el yin-yang taoísta. Jung interpretaba estos símbolos no como dogmas culturales arbitrarios, sino como expresiones de realidades psíquicas fundamentales. Cada religión, en su visión, representa un sistema simbólico desarrollado orgánicamente para facilitar el encuentro con los arquetipos del inconsciente colectivo. Las diferencias entre tradiciones religiosas reflejan variaciones culturales e históricas en la expresión de los mismos arquetipos fundamentales. Esta perspectiva ofrece una vía para recuperar la sabiduría espiritual ancestral sin caer en fundamentalismos religiosos ni en reduccionismos científicos. Jung no nos pide elegir entre ciencia y espiritualidad, sino que nos invita a una síntesis más elevada donde ambas dimensiones se complementan. Lo racional y lo simbólico, lo consciente y lo inconsciente, lo personal y lo colectivo. Todos son aspectos igualmente importantes de nuestra realidad psíquica, pero esta síntesis representa una amenaza para el paradigma materialista dominante. No es coincidencia que las ideas de Jung hayan sido sistemáticamente marginadas en el currículo académico de psicología. Su enfoque desafía directamente la premisa fundamental del materialismo, que todo fenómeno humano puede reducirse a procesos físico-químicos. Al reconocer la realidad autónoma de lo psíquico y su dimensión trascendente, Jung abre una grieta en el edificio materialista que muchos prefieren ignorar. Los críticos académicos de Jung a menudo lo acusan de misticismo acientífico. Sin embargo, pocos reconocen que su método era rigurosamente empírico, basado en décadas de observación clínica y análisis comparativo de símbolos culturales. Jung no teorizaba desde la especulación abstracta, sino desde encuentros directos con las manifestaciones del inconsciente, tanto en pacientes como en su propia experiencia. Su rechazo a reducir estos fenómenos a explicaciones materialistas no era anticientífico, sino reflejo de su integridad intelectual ante evidencia que trascendía el paradigma dominante. El caso de Elena ilustra perfectamente esta tensión. Diagnosticada con trastorno bipolar a los 25 años, había pasado una década medicándose sin mejoría sustancial. Durante sus episodios maníacos, experimentaba visiones de figuras mitológicas y símbolos geométricos complejos que dibujaba obsesivamente. Los psiquiatras interpretaban estas manifestaciones como síntomas patológicos a suprimir. Su terapeuta junguiano adoptó un enfoque radicalmente distinto. En lugar de patologizar las visiones, las exploró como expresiones simbólicas significativas del inconsciente colectivo. Gradualmente, Elena aprendió a dialogar con estas imágenes en lugar de temerlas. Descubrió que muchos de sus símbolos correspondían exactamente a mandalas tibetanos y alquímicos que jamás había visto. Sus episodios se transformaron de crisis disruptivas en periodos de intensa creatividad y crecimiento psíquico. No abandonó completamente la medicación, pero logró reducirla significativamente mientras desarrollaba una relación consciente con su inconsciente. Antes me sentía poseída por fuerzas caóticas, explicó. Ahora entiendo que esas imágenes son mensajeros, no enemigos. No estaba enloqueciendo, sino recibiendo comunicaciones que no sabía interpretar. Este caso plantea preguntas incómodas para la psiquiatría convencional.
¿Cuántos fenómenos psíquicos genuinos estamos patologizando y suprimiendo farmacológicamente por no encajar en nuestro estrecho paradigma materialista? ¿Cuántas manifestaciones del proceso natural de individuación estamos diagnosticando como trastornos? Jung no rechazaba la validez de los diagnósticos psiquiátricos ni la utilidad de ciertos tratamientos médicos. Reconocía la realidad del sufrimiento psíquico y la necesidad de abordarlo con todas las herramientas disponibles. Pero insistía en que muchos síntomas psicológicos, especialmente aquellos con contenido simbólico rico, no son meras disfunciones a eliminar, sino intentos del psiquismo por comunicar desequilibrios más profundos y guiar el proceso de individuación. Esta visión implica una responsabilidad personal que muchos encuentran intimidante. Es más cómodo atribuir nuestros problemas psicológicos a desequilibrios químicos que pueden corregirse externamente, que asumir el desafío de dialogar con nuestro inconsciente y emprender el arduo camino de la individuación. Jung nunca prometió soluciones fáciles ni atajos. El camino a lo que cada uno necesita ser es largo y difícil, advertía. La individuación requiere coraje para enfrentar nuestra sombra, los aspectos rechazados de nuestra personalidad, humildad para reconocer proyecciones y perseverancia para integrar gradualmente los diversos aspectos de nuestra psique, pero los beneficios de este proceso son inconmensurables. A diferencia de la mera ausencia de síntomas que a menudo representa la curación en el paradigma médico, la individuación junguiana conduce a un estado de plenitud, autenticidad y conexión significativa con lo trascendente. No elimina el sufrimiento inherente a la condición humana, pero lo transforma en catalizador de crecimiento psíquico y espiritual. La relevancia de Jung para nuestro tiempo trasciende el ámbito clínico. En una era marcada por la fragmentación social, la crisis ecológica y el vacío existencial, su psicología ofrece herramientas para reconciliarnos con dimensiones esenciales de nuestra humanidad que la modernidad ha negado. La reconexión con los símbolos y arquetipos del inconsciente colectivo no es un regreso nostálgico a visiones premodernas, sino un paso evolutivo hacia una conciencia más integral que honre tanto la racionalidad como las raíces míticas y espirituales de nuestra psique. La ciencia moderna nos ha despojado de nuestra casa simbólica, lamentaba Jung, y en este desamparo simbólico reside la raíz de muchas patologías contemporáneas, tanto individuales como colectivas. El consumismo compulsivo, las adicciones, la idolatría tecnológica, los fundamentalismos religiosos y políticos, todos pueden interpretarse como intentos distorsionados de satisfacer la sed arquetípica, la necesidad de conexión con lo trascendente que la visión puramente materialista del mundo no puede saciar. Jung nos invita a recuperar nuestro hogar simbólico, no mediante un retorno ingenuo a dogmas religiosos premodernos, sino a través de un diálogo consciente con los arquetipos del inconsciente colectivo. Este diálogo no es abstracto ni metafórico. Ocurre concretamente en nuestros sueños, fantasías, expresiones artísticas y experiencias luminosas. Ocurre en esos momentos inexplicables de sincronicidad que parecen susurrar que el universo no es indiferente a nuestro viaje personal. Ocurre cuando reconocemos en un símbolo ancestral algo que resuena inexplicablemente con nuestra verdad más íntima. El mandala que dibujas espontáneamente, el sueño recurrente que te perturba, la coincidencia extraordinaria que te deja sin aliento, el déjà vu inexplicable ante una imagen mitológica. Todos son invitaciones a este diálogo. Son el lenguaje con que lo divino, lo que Jung llamaría el sí mismo arquetípico,
se comunica contigo. No desde un trono celestial externo, sino desde las profundidades de tu propia psique, donde lo personal y lo universal, lo humano y lo divino, se entrelazan inextricablemente. A diferencia de sistemas espirituales que enfatizan la trascendencia y separación de lo divino, Jung propone una visión donde lo sagrado habita en las profundidades psíquicas de cada ser humano. Esta inmanencia de lo divino no lo hace menos trascendente, sino que establece un puente entre ambas dimensiones. El sí mismo, como arquetipo central de totalidad, no es una entidad separada que impone su voluntad desde fuera, sino la totalidad de tu ser que busca realizarse a través del proceso de individuación. Esta perspectiva tiene profundas implicaciones éticas y existenciales. Si lo divino habla a través de los símbolos del inconsciente, entonces aprender a interpretar este lenguaje simbólico no es un pasatiempo espiritual opcional, sino una responsabilidad fundamental. Ignorar estas comunicaciones equivale a desconectarnos de nuestra brújula interna más confiable. El precio del desconocimiento, advertía Jung, es la inflación del ego y la proyección inconsciente. La inflación del ego ocurre cuando la conciencia, desconectada del inconsciente, se identifica exclusivamente con ciertos aspectos de la personalidad, típicamente los validados socialmente, mientras reprime otros. Esto genera una personalidad unilateral y rígida, vulnerable a irrupciones caóticas de contenidos inconscientes. La proyección inconsciente, por otro lado, consiste en atribuir a otras personas, grupos o entidades externas aquellos aspectos de nuestra psique que no reconocemos como propios. Ambos fenómenos están en la raíz de conflictos personales y colectivos que podrían evitarse mediante un diálogo consciente con el inconsciente. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo, buscando respuestas que el mundo moderno se niega a dar. Suscríbete a este canal Círculo Mental y acompáñanos en este despertar espiritual que Jung nos enseñó a honrar. Escríbenos en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia que la ciencia no pudo explicar? Compartirla puede ayudar a despertar a otro buscador.